esto con el fin de reorganizar lo que es todo el tema fiscal y tributario en el país. Son leyes que, bueno, heredamos de la Cuarta República y fueron leyes que tuvieron su dificultad para poder ser modificadas en la Asamblea Nacional, bueno, por la negativa, pues estos grupos opositores, legisladores opositores en la Asamblea que se negaban. Y cuando revisamos en detalle todo este conjunto de leyes, nos damos cuenta de por qué. Fueron leyes creadas precisamente para proteger el capitalismo, Marcos Torres. Fueron leyes que existen una serie de elementos legales, pues, que facilitaban lo que era la evasión fiscal. Nosotros, recogiendo las inquietudes del presidente Nicolás Maduro y sumado pues a la nueva dinámica económica que tiene el país, a la nueva dinámica socialista de revolución que nosotros llevamos, nosotros hicimos algunas reformas, específicamente en 6 proyectos de leyes, ¿no? En la primera modificación está el Código Orgánico Tributario, que yo voy a resumir quizás los 3 puntos más importantes, ¿no?, que recoge ese reforma de ley del Código Orgánico Tributario. Establece un aumento a los contribuyentes especiales hasta un 200% sobre la base de la deuda que tengan, ¿no? Esto se debe a que precisamente estos contribuyentes o estos infractores llamados contribuyentes especiales, que incumplen con las especificaciones, las normativas que están en el Código Tributario, bueno, ellos deben cumplir porque poseen ganancias superiores, por ejemplo, en el área metropolitana sobre las 120.000 unidades tributarias. Entonces no hay excusa, pues son conglomerados, son grandes empresas y no hay excusa para que ellos no tengan los libros de inventario al día, para que ellos no tengan los libros de contabilidad al día, para que evadan lo que son los controles tributarios y fiscales. Adicional a eso, existía, Marco, dentro del Código Orgánico Tributario, la incidencia de la suspensión de los efectos del acto del cobro. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, si nosotros íbamos a hacer un cobro, el servicio iba a hacer un cobro a una gran empresa, ellos metían un recurso jerárquico y paralizaban el cobro, no pudiendo cobrarse eso por años, pues, hasta que prescribiera la acción. Inclusive había gente que se aprovechaba, tribunales en algunos casos, con un recurso jerárquico, inclusive en la misma consultoría jurídica del CENIA, paralizaban el efecto del cobro. Bueno, eso se está eliminando. Eso, por supuesto, le va a proporcionar al servicio, al país, a la tesorería, al pueblo venezolano, ingresos cercanos, estoy seguro, me atrevo a dar la cifra en el año 2015 por unos 70 o 80 millardos de bolívares. Gente que tenía la plata para pagar, pero valiéndose de los efectos legales que habían acá, evitaba el pago. Adicional a eso, le otorga a la administración tributaria las facultades de cobro ejecutivo. ¿Qué significa eso? Bueno, muy sencillo, que ahora nosotros no tenemos pues una persona que vayamos a hacerle el cobro a una empresa y diga, bueno, yo estoy declarado en quiebra, yo no tengo liquidez para pagar. Bueno, usted tiene bienes, usted tiene activos, entonces ya no tenemos que ir a un tribunal, sino que sencillamente la administración tributaria, bajo la figura de un árbitro, de un perito, evalúa el costo de ese activo y ese activo pasa a manos del fisco, el cual será subastado o será destinado de acuerdo a los intereses del Estado, los intereses de la nación. Yo creo que esos son los aspectos más importantes que recogen las modificaciones en el Código Orgánico Tributario. Cuando nos vamos al proyecto de reforma de la ley del impuesto sobre la renta, ahí yo creo que hay 2 puntos que son esenciales. La ley de impuestos sobre la renta, como ustedes saben, es un impuesto que se cancela o se paga al finalizar las actividades económicas, después de un ejercicio económico, a finalizar el año. Esa ley que existía, Marco, tenía un elemento llamado ajuste por inflación, aplicado en el sistema financiero. Fíjense, yo, en mi humilde opinión, y como jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, ellos trasladaban pues ese ajuste por inflación de manera directa a las distintas filiales que tenían, en muchos casos pues declarando pérdida y arrastrando esa pérdida a años siguientes. Por lo tanto, dejaban de pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, al sector financiero se le elimina el ajuste por inflación, a lo que son los bancos, a lo que son los seguros, a lo que son los reaseguros. Y ellos sencillamente, bueno, tú ponías un ejemplo ayer, Marco, sí. Hablabas de un banco que había tenido ganancias cercanas a los 5.000 millones de bolívares y el pago de impuestos apenas rondaba los 150 millones de bolívares, ¿no? ¿Cómo él evitó ese pago, Liz? Lo evitó precisamente aplicando los ajustes por inflación que corrió a lo largo de todas sus cadenas y todas sus filiales, ¿no? Declarando pérdida y pérdida y pérdida. Entonces, eso es bueno que el pueblo lo sepa, y eso tiene una incidencia cercana al 0,31% del Producto Interno Bruto, eso hay que decirlo, lo que ellos deban de pagar por ese concepto. Sí, fíjate, José David, y es bueno mencionar al respecto, porque
definitivamente es una reforma progresiva. Una reforma Porque progresiva. el que más gana, más paga. Y aquí estamos dando un claro ejemplo de lo que es una evasión, prácticamente un mecanismo legal, un artificio utilizado desde el año 1991, donde a través de este mecanismo, bueno, legalmente por supuesto, se evadía el pago de estos impuestos y que ya empieza a contabilizar para el año 2015 y, como tú decías, se va acumulando para el año 2006, bueno, cancelarán porque ya este mecanismo de ajuste por inflación, con esta modificación, con esta reforma, ya bueno, tanto los bancos como los seguros y los reaseguros van a tener que cancelar lo justo. Y por eso hablamos de que es progresiva, porque no incide sobre el pueblo, sobre las bases, no. El que más gana, más paga realmente. Bueno, fíjate. El otro punto, el otro elemento, yo diría que interesante dentro de las modificaciones que se hicieron en la ley de impuestos sobre la renta, está la eliminación de las exenciones para las cooperativas, asociaciones y fundaciones. Bueno, señores, es muy sencillo, que hay muchos grandes conglomerados, grandes empresas que se disfrazan de cooperativas, se disfrazan de fundaciones. Yo pudiera poner varios ejemplos. Hay muchas universidades en el país que son fundaciones y ponen fundaciones sin fines de lucro. Todos ustedes han estudiado en universidades aquí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un semestre en esa universidad? Sáquenlo por ahí, sencillamente. Es un ejemplo que yo le pongo al pueblo, ¿no? De muchas universidades aquí, gente que se da golpes de pecho, que proclama mucho al Señor, pero a la hora de cobrar un semestre, si el muchacho no pagó el semestre, sencillamente no lo dejan entrar, no ingresa al semestre o a sus clases. Entonces, esas fundaciones, esas universidades, en su mayoría son fundaciones que no pagaban impuestos. Ahora van a tener que declararle al Fisco Nacional todas esas ganancias que han obtenido por esa vía y por el pago, bueno, la cantidad de matrículas que tengan y todo eso, lo que eso genera. Igual existen para las cooperativas, empresas que comenzaron un concepto socialista que adoptó el comandante Chávez y que se fue desvirtuando, pues como es lógico, pues nosotros tenemos que ir ajustando a medida que la dinámica del socialismo vaya avanzando, tenemos que ir ajustando los conceptos que manejamos. Bueno, la cooperativa o el cooperativismo se inició al principio del gobierno del presidente Chávez y funcionó en un momento, después se empezó a degenerar y comenzaron a ocultarse tras esa figura Marcos Torres grandes empresas que hicieron grandes contratos con el Estado, grandes contratos con particulares y que no pagaban impuestos, pues. Y de paso le pagaban mal pagados los empleados y todo el personal que ellos tenían. Bueno, esas empresas, esas mal llamadas cooperativas, ahora van a tener que rendirle cuenta al fisco. Igual sucede con las asociaciones. Yo no sé si tú tienes algún comentario con respecto a esto, Marco. Sí, es bien interesante porque era un mecanismo realmente de evadir el pago de sus tributos, el pago de sus impuestos. Y que bueno, que es importante destacar que aquí tiene una potestad del Ejecutivo, ¿no? Sí, con respecto que él podrá exonerar a un grupo, bueno, de acuerdo a la función social, a la razón social. Eso es importante y tenemos que destacarlo. O sea, aquí lo importante es que es progresiva, que los que más ganan, más deben cancelar sus impuestos correspondientes. Ahora, aquellas, bueno, lo que tú aclaras, ¿no, Marco? Aquellas cooperativas de verdad, aquellas fundaciones de verdad, bueno, tienen todas las posibilidades de gozar de estas exenciones porque el Ejecutivo está facultado para eso, así lo establece aquí la ley, ¿no? En ese mismo orden, existe una modificación al proyecto de la ley del impuesto al valor agregado, al IVA, pues. Yo quisiera aclarar que eso no tiene nada que ver con el IVA del consumo, el IVA final, pues el IVA que nosotros pagamos con la adquisición de cualquier producto, ese IVA se mantiene en el 12% como está, no va a haber ninguna variación, no hay nada que se traslade al pueblo, nada que se traslade al consumo final de ningún artículo regular que el pueblo adquiere de manera, o que el pueblo de a pie adquiere. Ahora, se aumentó la alicuota correspondiente a los artículos que se consideran artículos de lujo. Si se aumenta el impuesto al lujo, que antes estaba en 10%, ahora se lleva a 15%, pagando a aquellas personas que quieran adquirir algún artículo, llámese yate, llámese aviones. En el caso de las importaciones de vehículos, que abrimos la posibilidad de que puedan traerlos con divisas propias superiores a los $30,000, bueno, tienen que pagar el impuesto correspondiente, que es 5% más de lo que está establecido. Antes estaba en un 10, ahora va a un 15%. Esto no afecta en lo absoluto al pueblo. Yo quiero dejar eso bien claro, no afecta el IVA. El pueblo no anda comprando yates, no anda comprando aviones, no anda comprando carros sobre los $30,000, ni nada de eso que se le parezca. Esto es un impuesto sencillamente a aquellas personas que por razones, bueno, de trabajo
o por herencia, tienen la posibilidad de adquirir algún bien que está en un listado bien establecido también dentro del Código Orgánico, dentro de las leyes, bueno, tendrá que pagar un impuesto adicional por ese concepto. ¿Algún comentario, Marco? ¿O continuamos con...? Vamos a continuar. Sí. Después viene el cuarto proyecto, que es la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y Especies Alcohólicas. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que con las modificaciones que estamos haciendo, esto pudiera tener una incidencia en el Producto Interno Bruto cercano al 0,17%. Eso es importante decirlo. Los impuestos para las bebidas alcohólicas y las especies alcohólicas, Marco, en el país están muy por debajo de la media mundial. Muy por debajo. Nosotros apenas pagábamos aquí por concepto de vino un 15% y otras bebidas alcohólicas apenas el 20%. Nosotros hemos decidido llevar las alicuotas de vino del 15 al 35% y de otras bebidas alcohólicas, que no incluye la cerveza, quiero dejarlo claro, no incluye la cerveza, va del 20 al 50%. ¿Y por qué no incluye la cerveza? Hay que decirlo claro, bueno, porque esa es la bebida más popular, es la bebida que el pueblo consume, porque esto no son unas reformas que van a afectar al pueblo. Esto es una reforma que está afectando a los que pueden adquirir este tipo de artículos, que tienen la posibilidad desde el punto de vista financiero. Es decir, los que más tengan plata tienen que pagar mayor impuesto para ser retribuidos, como dijo el vicepresidente de Economía y Finanzas, en salud, en infraestructura, en carretera, en educación, para apoyar las misiones, para apoyar todas las bases de misiones que está creando el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que se quiere. Ahora, fíjense, aquí había algo muy particular, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que los licores, estas leyes estaban hechas para que un importador de licor, que en algunos casos nosotros le damos los dólares, ellos trajeran el licor, lo nacionalizaran y pagaban los impuestos 90 días después. Es decir, que aparte de darle los dólares, también le dábamos un financiamiento de 90 días para pagar los aranceles y los impuestos en bolívares. Bueno, eso se está eliminando. Ellos van a tener que hacer como hace todo el mundo. Si la comida viene y paga impuestos inmediatamente, bueno, ellos también van a tener que pagar el impuesto al momento en que hace su nacionalización. Se eliminan los 90 días que ellos tenían para esto y, por supuesto, se pecha pues todo el licor artesanal que también se hace, que se vende en gran cantidad en el país, que tampoco era, de alguna manera, era pechado por la administración tributaria. Todo esto va a obtener como consecuencia pues un ajuste en lo que es la organización tributaria, en lo que es la distribución y el pago de los impuestos. Eso en cuanto al proyecto de las bebidas alcohólicas. Fíjate,